Bueno, los ataques por parte de la administración china contra Estados Unidos no cesan y en este punto tenemos que comentar para lo que algunos es una suerte de estocada final a la economía norteamericana. Y es que resulta que nada más y nada menos que el más grande comprador de crudo del mundo ha decidido dejar de comprarle a Estados Unidos. Y sí, lo adivinaron, es precisamente China. No solamente eso, ya tiene un reemplazo. La administración de Xi Jinping ha decidido comprarle de manera masiva el crudo a ya no Estados Unidos, sino Canadá. Sí, así como lo escuchan, algunos expertos consideran que esta es una suerte de iniciativa que demuestra que la tensión entre Canadá y Estados Unidos también es una herramienta que puede usar sin ningún problema Xi Jinping. En este caso, las refinerías chinas han aumentado drásticamente el tema de la compra de petróleo canadiense. De hecho, han reducido en un 90% las importaciones desde Estados Unidos y han subido evidentemente todo esto y han empezado a comprarle a Canadá. Según los datos de la empresa, para que nos hagamos a una idea, en este caso de la analítica Vortexa, en marzo del 2025, China importó un récord de 7,3 millones de barriles de crudo canadiense a través de un puerto cerca, en este caso de Vancouver. Las cifras de este escenario en abril sugieren un crecimiento aún mayor. Pero claro, ¿qué es lo que sucede con Estados Unidos? Pues bueno, resulta que a Estados Unidos le han comprado 3 millones de barriles mensuales. En realidad es un número bastante considerable, ¿no? Claro, si le compras a Canadá 7,3 y le compras a Estados Unidos 3, bueno, las cifras tampoco están tan distantes. Pero ¿qué pasaría si les digo que Canadá en realidad ha subido mucho sus compras con respecto a lo que significa Estados Unidos? ¿Por qué? Porque China antes le compraba a Estados Unidos 29 millones de barriles. Así, la administración china ejecuta un duro golpe no solamente a la suerte de estrategia que plantea la Casa Blanca, sino también a las relaciones que existen ya bastante dañadas entre Estados Unidos y Canadá. No por gusto, Canadá también ha salido a decir que ellos están listos para rearmarse, están listos para empezar a comprar una cantidad de armamentos sin precedentes, pero que no se la van a comprar Estados Unidos. De hecho, Canadá ha empezado a hacer negocios con los europeos. Algo complicado, vamos a ser honestos, porque Europa en este momento está haciendo su propio plan de rearme en el que necesitan recursos, necesitan una cantidad de estrategias que los llevan incluso a calcular todo esto en términos de años. Sin embargo, todo esto está para algunos expertos ya vendido y establecido porque vamos a ser completamente honestos. Este es un escenario en el que Canadá ha encontrado un nuevo aliado y es uno que curiosamente incomoda a Estados Unidos. Obviamente la administración canadiense busca meter presión sobre el gobierno norteamericano y lo puede hacer de esta manera, demostrando que Estados Unidos ha lanzado a Canadá a los brazos de China. A ver si con esto se relajan las tensiones y sobre todo los aranceles en un momento bastante complicado entre ambos países, sobre todo tomando en cuenta que se suponía eran aliados, se suponía que tienen este trato del TMEC que sin embargo no ha servido para intentar frenar las aspiraciones de la Casa Blanca en términos de tensión contra Estados Unidos. En términos de tensión entre Estados Unidos, Canadá y por supuesto México. De hecho, esta estrategia tiene algo que ver con Canadá. No es que Canadá haya estado sentada y vio que empezaron los aranceles y de repente aparecieron los chinos a comprar. De hecho, esto se ha generado por la ampliación del oleoducto TMX, que ha sido inaugurada ahora mismo en mayo, que ha concedido en este caso una conexión en las reservas de Alberta en las costas del Pacífico de Columbia Británica, que ha permitido a Canadá exportar el crudo a Asia de una escala masiva, una escala, según dicen los canadienses, industrial. De hecho, esto ha reducido su dependencia del mercado estadounidense. La tendencia se aceleró tras el endurecimiento de las políticas por parte de la administración de Donald Trump y que mágicamente ha creado una nueva amistad. Vamos a dejarlo ahí. De hecho, es muy importante comentar que América del Norte en general representa una porción menor en las importaciones chinas. Vamos a ser honestos, si bien China es el más grande comprador, como hemos dicho, de crudo, en realidad a quien más le compra y su top número uno, sí, adivinaron, era obvio, es Rusia. El segundo es, en este caso, Oriente Medio, pero con ser el tercer país que más le vende a China, ya tienes una cantidad de recursos sin precedente y aparentemente es a esto a lo que está apuntando la administración canadiense. Y este
este duro golpe, para algunos expertos, demuestra lo que se ha estado comentando, sobre todo en materia económica, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y diferentes expertos en el Wall Street, que las políticas de Donald Trump en este momento no están dando resultados y más bien están aislando al país, generando nuevas alianzas que se suponía eran incómodas, que se suponía no iban a suceder en un futuro muy próximo, y todo se ha ido acelerando. Recuerden que no hace mucho veíamos a los diferentes líderes europeos que fueron corriendo a hacer negocios con Xi Jinping, cuando exactamente hace unos 5 o 6 meses atrás simplemente le declaraban casi que la guerra comercial a la administración china. Hoy, oh sorpresa, magia, vamos a hacernos todos los sorprendidos, han decidido trabajar con China. Pero la respuesta de Donald Trump simplemente no se puede creer. Ha salido al frente a decir que todo está muy bien. Parece básicamente el meme de este perrito que está sentado mientras todo se incendia a su alrededor. Y bueno, ha dicho que los aranceles los están haciendo ricos. Esto es lo que ha dicho Donald Trump, pero, a ver, no hay ninguna prueba de esto. De hecho, todos los reportes que se hacen, sobre todo a través del propio Wall Street, demuestran los colapsos, las caídas en las bolsas, la cantidad de recursos que han perdido los multimillonarios, incluyendo en este saco, por supuesto, a Elon Musk. Y bueno, a pesar de todo esto, el presidente Donald Trump ha dicho que los aranceles están haciendo ricos al país. Esto lo ha dicho en una reunión el día jueves en la Casa Blanca con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Claro, es importante entender esto, este tipo de discurso lo tiene que decir casi que obligado frente pues a una de las líderes europeas, sobre todo por algo, porque tiene que dar la impresión de que todo está muy bien, de que todo está sirviendo y que las negociaciones son el lado fuerte. Este ha sido el argumento de Donald Trump durante todos estos años, no recientemente, sino cuando se estaba presentando a la candidatura y de hecho cuando fue presidente en el primer mandato. Así que da obviamente una sensación bastante agridulce para la gente, sobre todo tomando en cuenta que no está siendo sincero, pero de nuevo, no lo debería hacer si tiene o está al lado de, en este caso, como hemos comentado, la propia Meloni, la primera ministra italiana. Finalmente Trump ha dicho que sí, no tienen prisa, los aranceles los están haciendo muy ricos, no necesitan negociar con nadie, habían perdido ya mucho dinero con Biden, pero en este momento ahora todo ha cambiado de la noche a la mañana. Bueno, estaba intentando dorar la píldora, sobre todo, no necesariamente para la propia población, porque de un tiempo a esta parte se ha empezado a ver malestar bastante generalizado en la gente, sino más bien, como hemos dicho, para la propia estrategia, ¿no? La cara que intentan enseñar sobre todo a los países europeos. Así que este tipo de declaración para algunos es bastante dolorosa y demuestra que en realidad Estados Unidos tiene una estrategia a largo plazo, o al menos eso parece. Recordemos que el propio presidente estadounidense ha añadido que Estados Unidos está recibiendo no millones, sino billones y billones de dólares como resultado de los aranceles exitosos comerciales globales que han sido impuestos a países como China y Canadá. Palabras del presidente estadounidense que no se están demostrando y de hecho lo hemos comentado, ¿no? La propia Reserva Federal salió al frente a decir que este es un escenario preocupante, que la recesión es una realidad y lo único que se logra con esto es que los mercados se vuelvan a colapsar. Dicho sea de paso, el propio presidente estadounidense no ha hablado de Canadá como una suerte de uy, se me escapó, no quise decir Canadá, pude haber dicho otro país, sino que el propio presidente estadounidense hace ya buen rato ha empezado a atacar a sus aliados en la parte de, como hemos comentado, del TMEC, ¿no? De América del Norte. Y en este caso Trump ha dicho que México y Canadá no tendrían país si no fuera por Estados Unidos. Así como lo acaban de escuchar, básicamente no existirían como país sin la influencia y el mercado estadounidense. Esto es lo que ha afirmado el presidente de Estados Unidos, comparando a su país con un gran y hermoso centro comercial en el que todos buscan beneficiarse. Otra vez, este tipo de declaraciones que no sirven realmente de cara a las relaciones internacionales, de cara a la estrategia diplomática. Trump ha descrito a Estados Unidos como un gran y hermoso centro comercial antes de que el negocio fuera incluso destruido por Internet. Él ha dicho que son un gran centro comercial hermoso y que todos quieren un pedazo de ese centro. China lo quiere, Japón lo quiere, México y Canadá viven de ello. Esos dos, sin nosotros, no tendrían país, terminó comentando el presidente estadounidense, que en este caso se demuestra porque de hecho hace unos días también dijeron que el patio
patio trasero de Estados Unidos era América Latina, demostraba pues lo que ha sido criticado fuertemente en anteriores ocasiones por la propia administración, incluso China. De hecho, el tema de esta metáfora comercial se extendió a la política de los aranceles, cuando él ha advertido que si los socios comerciales no aceptan las condiciones de Estados Unidos, siempre tienen el derecho de optar por no comprar en el centro comercial de América. En este sentido, él ha sugerido que podría imponerle tarifas como herramientas si no se llega a un acuerdo. Claro, esta metáfora es un poco extraña, ¿no? Porque es un centro comercial al cual tú le podrías comprar, pero si no le quieres comprar, ese centro comercial te va a castigar. Bueno, cualquiera sea el escenario, lo único cierto es que algunos ya empiezan a creer que lo que está diciendo Donald Trump está un poco desconectado de la realidad. Ahora, lo más llamativo de todo esto es que todo parece indicar que las acciones por parte de Estados Unidos están generando un crecimiento masivo de Rusia, así como lo escuchan. El tema de los aranceles, el tema de la disputa comercial entre Estados Unidos con la mayoría de países del mundo ha empezado a generar una reacción un tanto inesperada para algunos, y es que resulta que las empresas extranjeras que ya estaban listas para abandonar Rusia, que ya la habían abandonado o que se lo estaban planteando, ahora están repensando todo y no se quieren ir de Rusia. Esta información llega a través del Financial Times, lo cual demuestra que la plaza rusa es una bastante importante para los diferentes inversionistas y ahora quieren trabajar con Vladimir Putin. Varias empresas extranjeras que estaban ya haciendo incluso los trámites para cerrar sus operaciones en Rusia han detenido todo el proceso, lo han congelado, en espera de ver cómo se desarrolla la situación política a nivel internacional. Esto ha reportado el Financial Times el día de hoy, citando a diferentes personas familiarizadas con este asunto. De hecho, las fuentes afirman que representantes de diferentes empresas, sobre todo las más importantes a nivel internacional, en temas de materias primas, fueron vistos en Moscú desayunando con sus homólogos rusos, conversando, viendo bien qué se puede hacer. Asimismo, se detectaron que, en este caso, su visita a la capital rusa, algunos representantes de bancos de inversión también estaban en el sitio. Esto no es una coincidencia, no están yendo a hacer turismo de repente. De hecho, el artículo del Financial Times señala que el mercado ruso podría estar dispuesto a volver a acoger a diferentes compañías extranjeras que estén planteando su regreso, aunque probablemente estas tendrán que hacerlo bajo diferentes términos que tenga que establecer el Kremlin. De hecho, en este escenario se cita al propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien sugirió el mes pasado que cualquier empresa que regrese deberá dar garantías obligatorias de conducta consciente y responsable. Esto llama bastante la atención porque, de hecho, muchos expertos, y esto lo comentamos en su momento, estaban planteando que Estados Unidos estaba conversando con Rusia para que estos vacíos, estos mercados que quedaron pues sin ningún tipo de demanda, o mejor dicho de oferta, empiecen a trabajarse y que básicamente todas las empresas europeas que se fueron de Rusia sean, bueno, reemplazadas por empresas estadounidenses. O sea, para que se entienda que el negocio por parte de Estados Unidos sea quedarse con el mercado que se suponía era de los europeos. Una de las empresas que de hecho ya ha reprendido su actividad en Rusia es la italiana Ariston, fabricante de sistemas de calefacción. Su propietario ha manifestado el compromiso de la compañía de continuar el nuevo viaje en el país, aunque en cumplimiento de las sanciones occidentales y de las regulaciones que pida la propia Rusia. De hecho, el mes pasado Putin dio instrucciones al gobierno para que elabore una suerte de procedimiento para poder coordinar el regreso al mercado nacional de varias compañías extranjeras, y es que algunas ya lo estaban planteando, y las primeras en hacerlo fueron de hecho las coreanas. Eso lo comentamos en su momento. Gigantes tecnológicos como Samsung ya están nuevamente contratando a rusos en las fábricas que tienen en Rusia. Obviamente, este es un escenario que demuestra que para ellos el conflicto solamente tiene un ganador y hay que volver a hacer negocios con Rusia. Dicho sea de paso, el jefe del Estado ruso también ha explicado que el problema es que en los últimos años muchos nichos vacantes han sido ocupados por empresas de otros países, y vamos a ser honestos, la sustitución de estas importantes acciones y sobre todo del tema de las importaciones por marcas rusas avanza a un ritmo bastante rápido, un ritmo que ni siquiera esperaban los propios rusos. O sea, la propia empresa se está generando desde el punto de vista nacional ruso, y esto hace que haya una competencia bastante incómoda de las propias empresas rusas con los gigantes internacionales, y algunos de ellos, se calcula, ya han perdido millones solamente por haberse ido de Rusia.
Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.